Entre montones de basura, insectos, lodo y mal olor, hay quienes se ganan la vida con lo que ya no nos sirve. Este es el vertedero de Duquesa, el relleno sanitario a cielo abierto más grande de República Dominicana y a donde llegan la mayoría de los residuos sólidos que produce su principal metrópolis, Santo Domingo. Aquí conocimos a Jean-Pierre, un joven de origen haitiano que se dedica a bucear entre las toneladas de basura que llegan a diario a este vertedero y gracias a las botellas plásticas que recolecta puede sustentar a su familia. Pero las botellas plásticas con las que se gana la vida no son el único tesoro que ha encontrado entre las montañas de desperdicios. ¿Qué tú vas a hacer con esa ropa? Bebé. ¿Es verdad? ¿Tú tienes un bebé? Sí. En una bolsa plástica cubierta por gusanos lleva varias prendas de vestir que para quienes la desecharon ya no tienen valor, pero que para Jean es un motivo de satisfacción haberlas encontrado por no tener cómo comprar vestimentas para él y su familia. Así como las piezas que encontró Jean-Pierre en el vertedero, llegan a diario decenas de camiones con prendas de vestir mezcladas entre comida podrida y heces fecales, algunas incluso nuevas o en buen estado y de marcas costosas. Bueno, como quien dice que uno usa lo que haya. Metal. Ropa no. ¿Ropa no? ¿Y qué hace la gente que sí coge la ropa? La usan. Ellos la usan ellos. Sí. Me dijeron que hay gente que la vende en la pulga o que la manda para Haití. Sí, pero yo no. Entre ellos hay además mujeres recién llegadas de Haití y que dominan muy poco el español, que se dedican exclusivamente a la búsqueda de prendas de vestir. Muchas de ellas, según el supervisor del área visitada, las recogen para luego venderlas en su país natal o en mercados de pulga en República Dominicana. ¿Y tú encuentras que aquí llega ropa buena? Sí. A veces uno allá con su etiquete. Normal. Pero, ¿es seguro sacar ropa de aquí? ¿Por qué hay tanta ropa en buen estado siendo desechada? Y sobre todo, ¿cuáles efectos negativos tienen estos residuos en el planeta y la salud de los seres humanos si no son manejados de forma correcta? Para entender por qué es un problema que residuos textiles como este jean terminen en este lugar y por qué pueden llegar a ser igual o incluso más perjudiciales que otros desechos, debemos retroceder el tiempo hasta regresar al momento en el que fue fabricado. El daño inicia desde la materia prima utilizada para crearlos. Lo ideal es que sea algodón, una fibra natural y que por ende tiene un efecto menos nocivo en el medio ambiente. Pero en la industria de la moda también se emplean fibras sintéticas como el nylon y el poliéster, cuyo efecto en el medio ambiente es parecido al del plástico. Esta última materia prima es la fibra más utilizada en todo el mundo. Consume 70 millones de barriles de petróleo cada año y tarda 200 años en descomponerse. Pero además de la tela, los jeans atraviesan un proceso de teñido. Estudios calculan que de los elementos para dar color se utilizan cientos de toneladas anuales, sustancias químicas que son nocivas y que terminan en aguas residuales. Y esto no es todo, sino que además, según datos de la ONU, para fabricar un solo jean se necesitan 7.500 litros de agua, lo que equivale a lo que toma un ser humano en 7 años. El sector en general usa unos 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año, una cantidad suficiente para que sobrevivan 5 millones de personas. Estas cifras hacen que la industria de la moda sea responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global,
mientras que el mar cada año es receptor de 500,000 de toneladas de microfibra, el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo. Antes de que este gin llegue al mercado dominicano, tiene que ser, como muchos otros, procesado en una instalación industrial e importado. De ahí que se establezca que la industria de la moda produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos, provocando preocupantes consecuencias en el cambio climático y el calentamiento global. Luego de llegar a las tiendas y de que termine en manos del comprador, durante su ciclo de vida, el gin sigue siendo un foco de contaminación. Cada vez que es lavado, puede seguir soltando parte de las sustancias químicas que fueron utilizadas para crearlo y microfibras que terminan en ríos, mares y lagos. Pese a todo esto, la producción de prendas de vestir se duplicó en el periodo de 2000 a 2014 y se estima que la cifra siga creciendo. Esto producto del modelo dominante en el sector, la moda rápida, que ofrece a los consumidores cambios constantes de colecciones a bajos precios y alienta a comprar y desechar ropa frecuentemente. La moda rápida durante los últimos años ha presentado un modelo de negocio que ha sido utilizado por un esquema de globalización. Sin embargo, por esa misma rapidez precisamente de poder desarrollar esas piezas, esos productos en un corto plazo para suplir demandas, asimismo existen prácticas que no se contemplan o no se llevan a cabo, se ejecutan dentro de las operaciones de esas empresas que generalmente producen moda rápida. Bueno, empezando desde que se inicia con la producción de ropa. Entre más ropa se produce, más recursos naturales deben ser sometidos para la transformación de esa ropa. Ya una vez está en la mano del consumidor, el consumidor mientras más ropa le da, más la va a desechar. Cuando ese cúmulo de ropa ya llega aquí, o en el caso de nuestro país que recibe mucha ropa del exterior, ya no viene debidamente curada, ¿verdad? Y la que se desecha, bueno, vimos un ejemplo de cómo termina allí, generando entonces impacto negativo al medio ambiente. Esa misma moda rápida nos ha llevado a lo que personalmente considero lo que es una economía de usar, vestir y tirar. En el caso del jean, cuando llegue el momento en que ya no lo queremos en nuestro closet, la alternativa más sencilla para deshacernos de él es tirarlo a la basura. Al llegar al vertedero, se mezcla con todos los desechos que se producen en la ciudad, ya que en el país no existe un sistema de clasificación. Tratamiento especial no se tiene. Cuando llegan las telas al vertedero, lo que se separa ahí de una forma no adecuada, no es lo ideal, pero siempre lo recomendable es hacer separación en fuente. O sea, de poder separar esos textiles, igual que los plásticos, igual que el cartón, antes de llegar a disposición final. Porque ya cuando llegan al vertedero, llegan sucios, llegan mojados, y lo que pudo haberse aprovechado no se puede aprovechar con todo su potencial. Según datos del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, para el 2015, los textiles eran el quinto residuo sólido más producido en el país, con unas 332.6 toneladas diarias. En ocasiones, esta ropa encuentra una segunda oportunidad en las manos de los buzos que sobreviven de lo que encuentran en el vertedero. Sin embargo, luego de llegar a esas condiciones, estos tesoros significan un riesgo sanitario. Cuando tú extraes una pieza de un vertedero, sabrá Dios en qué condición y cómo ellos las venden, o sea, seguro sin cumplir ninguna regulación sanitaria, sin lavar, sin nada. No se sabe de qué estaba eso sucio. Entonces yo digo que en vez de verse afectados, serán beneficiados. Pero el caso es que los buzos tienen que reinsertarse en etapas más tempranas de separación en fuente, que ellos sean micro recolectores, así como están ahora en los vertederos. Bueno, vamos a hacerlo en la ciudad, vamos a hacerlo por sectores, de que en vez de ir al vertedero a recogerlo ya después que está sucio, ver cómo tú recoges las casas de forma separada en las empresas. Entonces es como reorganizar la gestión de modo de que no se tenga que hacer de la forma donde menos potencial se le puede sacar, menos beneficio, y de la forma de más riesgos hacia la salud de ellos. A falta de un Jean-Pierre o una Roxanne que acoja la ropa depositada en el vertedero, el otro destino de las piezas desechadas es simplemente permanecer en la basura
junto a las 13.000 toneladas de residuos que produce el país a diario. Pero, ¿qué puede causar esto? Bueno, el lixiviado principalmente viene de la degradación de la materia orgánica, entonces, si hay un textil, ¿qué tiene la tela? La tela tiene principalmente tinta. Entonces, bueno, imagínate todo el lixiviado con toda la tinta y cuando comienza a degradar la tela. Ahora bien, la tela por una parte son de origen naturales, son de fibras naturales y también hay otras sintéticas. Entonces, las telas, más las que son de origen sintético, tardan mucho tiempo en degradarse y por eso también es una afectación al medio ambiente, porque es parecido a un plástico que dura mucho tiempo en degradarse y mucho más tiempo permanece ahí en los vertederos. Eso, o que termine siendo quemada junto a otros desechos. Cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura en el mundo. Y así termina este ciclo. Lo fabrican, se compra, se usa y se bota. Fabricar, comprar, usar y botar. Fabricar, comprar, usar y botar. Fabricar, comprar, usar y botar. Salvo que haya un escape a este círculo vicioso. Retazos consiste en el upcycling, también conocido como la reutilización creativa de la ropa. Por ejemplo, una clienta nos trae un vestido que ya no le gusta cómo le queda, o por ejemplo la silueta no le va acorde a su tipo de cuerpo, y nosotros rediseñamos esta pieza